¿Ahora sí? Sí. Sí, efectivamente nos mantenemos en estrecha colaboración porque hay que diseminar, hay que hablar, hay que mantenerse en contacto respecto de este tema, que nos ha costado tanto. Ha sido un hijo que hemos parido como nación. Yo quiero agradecerles la presencia a ustedes, soportarme este rato, porque quiero invitarlos a hacer un ejercicio especial. Es un ejercicio que tiene que ver con mirar la nueva ley, pero desde la perspectiva de la profesionalización docente. Es decir, cómo esta ley camina más flaco, camina más gordo, hacia esa profesionalización docente. Ese es el ejercicio al que les quiero invitar a hacer. Por eso es que nos preguntamos de qué profesionalización estamos hablando. Vamos a ver si esto... Sí funciona. Para poder hacer este ejercicio, quisiera que nos situáramos desde una perspectiva un poco más macro primero, observando los tipos de reformas educativas que se están dando en el mundo, porque eso tiene que ver con las maneras de entender la profesionalización. Cuando hablamos de profesionales docentes, parece que quisiéramos decir que existe una sola manera de ser profesional, pero la verdad es que no. Hay distintas perspectivas y las que les quiero proponer hoy son al menos dos, que tienen que ver con correlatos, con representaciones, con las ideas que tenemos de qué significa ser profesional y que tiene que ver con nuestra historia y con lo que la política ha señalado que significa ser profesor en este país. Entonces, para eso, primero mirar que tenemos al menos dos tipos de reformas educativas dando vueltas en el mundo en este minuto. Una, ¿verdad?, como dice la columna izquierda, basadas en equidad y desarrollo de capacidades. Cuando hablamos de este tipo de reformas podemos imaginar lo que conocemos ya bastante acerca, por ejemplo, de Finlandia, ¿ya? Y otras reformas más basadas en la rendición de cuentas, en los incentivos, ¿ya? Aquí hay una serie de características que tienen este tipo de reformas y la idea es que las vayamos mirando sin poner etiquetas, sino que cada uno puede ir observando dónde cree que nos estamos ubicando como país antes de la ley y ahora tras la ley, pensar si hay o no una diferencia respecto de esto. Cuando hablamos de estas reformas basadas en la equidad, en el desarrollo de capacidades, hablábamos recién de Finlandia, ¿verdad?, sistemas educativos desafiantes, que no responden simplemente a responder un test estandarizado. Currículos que se construyen participativamente, que las escuelas tienen injerencia sobre eso, que se tiene noción acerca de qué necesita cada ser humano, cada individuo para poder desarrollarse integralmente, ¿verdad? Se promueven habilidades complejas. Yo no le pido al niño que haga interpretaciones literales, ¿verdad?, de algo que lee, sino que estoy pensando en verdaderas habilidades de pensamiento de nivel superior. Docentes altamente calificados, reclutados de entre los mejores y que han recibido la mejor formación también, ¿verdad? Y que tienen, de todas maneras, sistemas de rendición de cuentas, pero que están pensados no para rankear, no con fines punitivos, sino que sistemas que permiten retroalimentar la labor docente y mejorar las capacidades docentes de sus profesores. Y en el otro extremo, el otro tipo de reformas, que está pensado en que el foco es esta rendición de cuentas y los incentivos que habitualmente son económicos. Entonces, se habla de docentes, de profesores que son personas libres, autónomas, profesionales, pero se les está poniendo una cortapisa porque las mediciones, la rendición de cuentas, están basadas en el sistema mercantil, en lo que observamos en la empresa productiva común y corriente, y es lo que nos ha llenado en el fondo como sociedad desde todos los tipos de perspectivas, desde todas las dimensiones de nuestro desarrollo como país. En este tipo de reformas se instauran exámenes nacionales, ¿ya?, como es el caso de nuestro CIMSE, por ejemplo. También se va individualizando la docencia, que es importante. En el otro tipo de reforma, la docencia es entendida como un acto colaborativo. No soy yo, profesor, cuarto básico, que da el CIMSE el responsable de lo que ocurrió con esos resultados. Es una escuela completa, ¿verdad?, que ha avanzado desde prekinder, kinder, de un montón de profesores, y no solo los profesores, las familias, la sociedad, etcétera, que genera unos resultados. En este caso se individualiza, el profesor es el único responsable, ¿verdad?, y se le paga por mérito. Además, por supuesto, se reduce la inversión en formación de profesores. Nosotros tenemos esta historia, mucho antes, por supuesto, de la ley,
donde incluso también la docencia o la formación de profesores se saca de la academia, se saca de las universidades y se atrae a la docencia personas que no tienen que ver, que no han recibido una formación específica para ser profesores. Y someten a estos estudiantes y a los profesores a estas pruebas con consecuencias punitivas. Esto es en general para hacer una distinción entre dos tipos de reforma que están presentes hoy día en el mundo. Pensando en esos dos tipos de reforma es que al menos podemos observar dos maneras de entender el ser un docente en Chile y en otros países. Estas dos concepciones distintas, que por supuesto hay más, pero vamos a mirar estas dos. Hay una que tiene que ver con responder a un modelo gerencialista, al management, a lo que hemos escuchado como gran pilar del desarrollo nacional en los años previos a la ley y que también, por supuesto, lo vemos como instalado como sistema en nuestro país posterior a la ley. O también un modelo que se le llama tecnológico. Y al otro lado un modelo más republicano, ¿verdad? O el modelo orgánico. Cuando hablamos de este modelo gerencialista, tenemos un profesor que está pensado, y una formación docente, por supuesto, pensado desde la perspectiva de la burocracia, como ocurre en otros ámbitos del desarrollo social y económico. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes? Eficiencia, ¿verdad? Estándares, procedimientos, mediciones con resultados para los cuales tenemos las respuestas correctas antes de que se rindan estos exámenes. Y el profesor es visto como un tecnócrata. Eso es importante. Y aquí es muy, muy importante el conocimiento disciplinar, pedagógico, el componente científico, que se desarrolle en esto el profesor. Aquí yo quisiera hacer una distinción importante con lo que nosotros a veces entendemos en las escuelas cuando les entregamos a los profesores las planificaciones hechas, ¿ya? Cuando les decimos con qué instrumentos de evaluación hay que medir. Aquí no nos estamos refiriendo al tecnócrata. Esto es superior a eso. Cuando hacemos eso, ni siquiera ponemos al profesor en la dimensión del tecnócrata. Esto está todavía más arriba. Este es un conocedor de la didáctica, de la disciplina y es un ejecutor de estos conocimientos que construye en su formación profesional. Cuando tenemos este modelo republicano, pensamos en otros principios para construir la formación y el ejercicio docente. Son principios basados en otro tipo de consideraciones que observan la sociedad de manera más integral. Son principios culturales, éticos, morales. Esos son los que construyen la identidad del profesor. Y son identidades que se construyen en base a la confianza, en la autodeterminación, en la autonomía del profesional. Porque se ha reclutado de entre los mejores, porque ha recibido la mejor formación y porque se confía entonces que ese profesional es capaz de tomar decisiones y justificar sus decisiones pedagógicas. Y además se confía no solo en el profesional como forma individual, sino que se confía porque hay un colectivo. Hay otros con los que yo me miro, otros con los que converso, reflexiono y mejoro mi práctica. Desde esta perspectiva, el profesor no es un tecnócrata, es un profesional desde la perspectiva clínica. Podemos homologarlo al médico, ¿ya? Que sabe lo que tiene que hacer, es capaz de tomar decisiones, hacerse responsable y justificar esas decisiones. Y el rol que tiene es un rol mucho más allá del enseñar a leer o escribir o sumar o restar específicamente. Es un rol social, es un rol político. Esas son las dos perspectivas que quiero que tengamos en mente para ir revisando 7 puntos de la nueva ley e ir mirando cómo observamos la profesionalización desde estas perspectivas al interior de esta ley. Importante que tengamos en cuenta, para hacer este análisis, creo que es fundamental que tengamos conciencia que en nuestro país y en otros países de la región, hablar del profesor como un profesional es algo completamente nuevo en el tiempo. En nuestro país, el profesor no ha sido entendido como un profesional. Eso es importante que lo tengamos presente desde el principio. Nosotros tenemos una tradición de magisterio antigua que tiene que ver mucho más con una identidad funcionaria y técnica, no con un rol profesional. Esto ha ido mutando en el tiempo. La flecha nos muestra que aquí en nuestro país y en otros ha partido el entender al profesor primero como un apóstol de la educación, no como un profesional.
un apóstol y que tiene que ver con la educación que está en las manos de las iglesias. Y luego, cuando el Estado irrumpe en educación, es un rol de funcionario público, es un empleado público, ese es su rol. Y luego, cuando tenemos el fenómeno de la masificación educativa a nivel mundial, hay un nuevo cambio y que tiene que ver con las miradas que estamos haciendo antes. Tiene un rol más técnico, el profesor. Y es sumamente reciente, solo en las últimas décadas, en que acá hemos empezado a hablar, a pensar y a entender al profesor como un profesional. Y eso es nuevo. Hay una cita acá de Christian Beley que nos invita a pensar, porque habitualmente en el discurso nuestro y en el discurso social escuchamos que se ha venido desprofesionalizando al docente, pero me interesaba que tuviéramos claro que esto de la profesionalización es nueva. Entonces, más que desprofesionalizar, tiene que ver con las ideas que teníamos respecto a esto de ser profesional y un sentimiento que se va generando en el espíritu, ¿verdad?, de los profesionales, de los profesores en Chile. Dice, la implementación de políticas gerencialistas conscientemente articuladas que implican nociones de profesionalización ligadas a los incentivos individuales por resultados, tensionan la identidad docente histórica, más vinculada a la ética del servicio público. Esto ha derivado en un sentimiento de desprofesionalización y desvalorización docente, tanto en dictadura como en democracia. Cuando hablo de esto, estoy hablando como el panorama antes de la ley, para que pensemos cómo la ley conversa con esto. Con esta nueva ley, personalmente pienso que se ha movido la barrera de lo posible. Hemos trabajado, hemos sido muchos los que hemos tratado de colaborar con ella, ha sido complejo y claramente no puede ser una ley a la pinta de cada uno de nosotros. Indudablemente va a haber muchas cosas que no están presentes, porque voy a aprovechar de comentarlas en este minuto. Pero creo que hay dos cosas importantísimas de relevar. Una, que tengamos una sola profesión docente para todos los profesores chilenos. Eso, incluso al principio, cuando se empieza a gestar la ley, eso era impensable. Siempre se pensó que esto era solo para profesores municipales. Hoy día se abarca casi todo, porque se integra el sistema particular subvencionado. Al mismo trabajo, misma carrera, mismas posibilidades de desarrollo. Sí, tengo que decir que hay un debe, y que no es menor, aunque sea menor en proporción. Ese 7% de educación particular pagada también debería estar aquí. Y para nosotros es un dolor que no esté. Tiene que estar. En nuestro país tenemos que buscar esa igualdad. Ese es un debe. Pero que tengamos al sistema particular subvencionado y al municipal juntos en una misma carrera, en la misma ley, es un gran logro. Y además, insistir en algo que sabemos que incluso hoy día para el movimiento estudiantil, cuando hablan de todas las leyes que se desarrollan en educación, hay un argumento muy fuerte y es que todo se ha hecho a puertas cerradas, que no se ha considerado la voz de nadie. Lo mismo que escuchamos de los profesores. Nosotros, yo también soy profesora. Pero quisiera dar fe de que este proceso ha sido participativo. Evidentemente no han estado todos los profesores o toda la ciudadanía, pero me consta, he visto los esfuerzos y he sido parte de esos esfuerzos también, en que esto se ha construido participativamente con la sociedad y con los profesores. Siempre puede ser mejor, pero las cosas buenas hay que decirlas al igual que las malas. Y quisiera poner el énfasis en estos 7 puntos que a mí me parecen fundamentales, que deben estar en una carrera docente, y vamos a mirar cómo aparecen o no y cómo conversan con la profesionalización. Los imprescindibles. Regular la oferta formativa, regular en el fondo quiénes imparten carreras de pedagogía, por qué las imparten, cuántos profesores se necesitan, estamos respondiendo a las necesidades del país. Además, asegurar un sistema formativo de alta calidad. En segundo lugar, regular el ingreso a las carreras pedagógicas, el acceso. Tercero, regular el ingreso a la profesión docente. Cuarto, la inducción o el acompañamiento a la iniciación de la docencia. Quinto, diseñar una carrera que sea atractiva, que de verdad sea una alternativa para el que tuvo un buen puntaje PSU y que de verdad quiera elegir pedagogía porque le compite también a otras elecciones posibles. 6, condiciones laborales para el ejercicio docente. Y 7, un retiro consistente con la carrera. Desde el primer punto, la regulación de la oferta formativa y este aseguramiento de un sistema de alta calidad.
Algo que destacar, que está en azul arriba, bien, solo universidades dictan pedagogía y solo pueden hacerlo programas y universidades acreditadas y se incorporan elementos de evaluación. Cuando digo solo programas acreditados, esto es re importante, porque sabemos que hasta antes de la ley incluso podía ser que una universidad no estuviese acreditada y el programa sí, etcétera. Ahora necesitamos que todo esté acreditado. Y antiguamente, antes de la ley, efectivamente podía no estar acreditado un programa de pedagogía, pero podía impartir exactamente igual la carrera y podía titular. Ahora efectivamente eso no se va a poder hacer. Ese es un tremendo avance. Antes de la ley, la regulación absolutamente vía mercado. El mercado ordena, al igual que esperábamos que ordenara los colegios, el mercado iba a ordenar cómo se iba a ofrecer la formación inicial docente en las universidades o incluso en los institutos. Pero ¿cuáles son las cosas buenas que nos trae la ley? Que se incluya la formación inicial dentro de la carrera docente o dentro de la nueva ley. Parece perogrullo ahora, pero esto es una tremenda ganancia. Esto podría haber quedado fuera y está dentro. Acreditación de universidades y programas. Tienen que estar los dos acreditados. Aumentar los requisitos de acreditación. Recién Jaime nos explicaba algunas de estas características y aquí aparecen porque me parecen absolutamente fundamentales, ¿verdad? Los cuerpos docentes idóneos, la infraestructura y el equipamiento mínimo, prácticas tempranas y progresivas, ¿verdad? Evaluaciones diagnósticas y medio término. Todo esto nos estuvo hablando recién Jaime. Seguimiento y apoyo al proceso formativo, no simplemente dictar clases. Hay que ver qué está pasando con los estudiantes adentro, ¿no? Hay que apoyarlos, ayudarlos a culminar efectivamente el proceso. Coherencia entre itinerarios formativos y perfiles de egreso. Uno dice, pero ¿cómo es posible que no se hacía? Lo importante es que pensemos que la acreditación actual no estaba tocando estos puntos. Entonces realmente nuestra acreditación no estaba enfocada donde debía. Ahora, todavía nos falta mucho respecto de qué debe ocurrir adentro. Por ejemplo, convenios entre escuelas y universidades, ¿verdad? Significa que efectivamente debo tener una relación con los lugares donde mis estudiantes están haciendo sus prácticas. Pero por supuesto que la ley no dice nada respecto a cómo debe ser esa relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con esos docentes idóneos? ¿Qué está pasando en clase? ¿Qué procesos ocurren? Eso no está tocado, eso es una nebulosa. Nos falta entrar al foco del proceso formativo, adentrarnos en ese proceso. Acá tenemos algunas condiciones, garantías de algunas condiciones, pero por supuesto que nos queda harto camino que avanzar en eso. Y si miramos debilidades desde esta perspectiva, aquí es importante que tengamos presente que se mantiene la desregulación de la oferta. Todavía en Chile no sabemos o no utilizamos la información respecto de cuántos profesores necesitamos. Estamos formando más de lo que necesitamos, menos de lo que necesitamos. Eso no forma parte de la ley, ¿ya? Eso es importante. Pese a que hubo conversación en este sentido, la ley no contempla mínimos formativos. Es decir, cada universidad sigue impartiendo la carrera desde la perspectiva que le parece conveniente, pero no nos aseguramos un piso mínimo para todos los profesores y profesoras chilenos, sin afectar los sellos formativos. Eso es lo que proponíamos, pero eso no aparece y nos parece riesgoso. Ausencia de la escuela como agente formador. Tenemos este punto en que establecemos convenios con los colegios, pero de alguna manera les seguimos llevando a los estudiantes y es el profesor supervisor de la universidad quien manda por ese proceso, pero el profesor de guía de la escuela o la escuela tiene un peso mínimo. No tenemos a ese profesor guía de la escuela realmente participando del proceso formativo del profesor, evaluando, viniendo a la universidad a actuar como agente formativo. Todavía el profesor no aparece en nuestros imaginarios como un potencial formador de nuestros propios profesores. Hay que tener cuidado, creo yo, con este carácter censal de la evaluación que se insiste en esta evaluación que hace el Ministerio, la Inicia 2.0, que va a ser el penúltimo año del egreso. Cuidado, cuando vemos que nuevamente es censal, decimos, podría ser muestral, porque puede inducir a pensar en esta mirada más gerencialista, ¿verdad? Puede inducir a pensar en el ranqueo, ¿verdad? En el efecto más punitivo, etcétera. Cuando la idea es, tal como nos señalaba Jaime, que esto fuese retroalimentador, que permitiera mejorar la formación
y no encasillar universidades y estudiantes de pedagogía. Y cuidado, porque hay un énfasis en la ley en instrumentos de control, que es la acreditación, que son estas pruebas. Pero no hay contrapuntos tan fuertes en el fortalecimiento de la formación inicial. Sí tenemos esto, pero insisto que nos falta el contenido, lo que hay adentro de estas garantías mínimas en el fondo. Segundo punto, respecto a la regulación del ingreso a las carreras pedagógicas. Aquí, en azul marcado, indiscutible avance, ¿ya? Aunque lejos de que van a estudiar pedagogía solo los mejores. Antes de la ley de regulación del acceso, sabemos que cualquiera entraba a estudiar pedagogía. De hecho, yo misma pertenezco a una generación, la generación negra, yo creo, de la pedagogía en los años 80, hacia fines de los 80, donde había clara conciencia de que lo que estábamos haciendo era una irresponsabilidad país. De regulación del acceso. Cualquiera, no hay necesidad de tener ningún requisito, estudia y estudia lo que la universidad le ofrece. Y este movimiento, que va a ser paulatino, ¿verdad?, a exigir de 500 a 550 puntos en la PSU, o bien estar entre 3 al 10% superior del ranking, ¿verdad?, de su generación, o haber cursado un propedéutico, sin duda que es un avance. Una persona, voy a inventar, que podría haber tenido 300 puntos PSU o no haberla rendido, bueno, hoy día hay 200 puntos más. Claro que es un avance. ¿Eso está lejos de ser los mejores? Sí, está muy lejos de los 600 o 700 puntos que uno debería pensar que un profesor debería haber obtenido para poder estar entre los mejores. Tenemos un riesgo, y este es un riesgo que yo sí lo concedo, y que tiene que ver que hoy día los resultados PSU en nuestro país se asocian más al nivel socioeconómico de las personas, que la verdad a lo que han construido en su proceso formativo en el colegio. Y es riesgoso, porque yo podría decir, a partir de hoy, 700 puntos necesito mínimo ingresar a carreras pedagógicas. El problema es que solo la élite estaría educando a Chile, y eso es un riesgo social demasiado poderoso. Entonces tenemos que equilibrar de manera que no sea la élite solamente la que esté gobernando en las aulas. Pensamos que es un proceso social bastante más complejo que eso. Entonces, como vacío en este punto, decir que indudablemente mejora la exigencia, pero todavía es insuficiente. Una persona que obtiene 500 puntos PSU o 550, sabemos lo que eso significa. Eso no son los mejores, no somos los mejores. Tercer punto, regulación del ingreso a la profesión docente. ¿Cómo yo entro a la carrera? Y este es un logro que pienso realmente, ingreso automático. Se discutió muchísimo que hubiese una habilitación, una prueba al egreso de la carrera para poder entrar, de la carrera universitaria, para poder entrar a la carrera docente. Y esto no fue así y se ha permitido que el título, más ganar un concurso público o tener un contrato, si no es un colegio municipal, es suficiente para entrar a la carrera. ¿Y esto por qué me parece positivo? Porque no se está castigando a las personas, a los estudiantes, a los egresados, por la eventual mala formación que pudiesen haber recibido. O sea, después de 5 años alguien le podía decir, no, ¿sabe qué? Usted no puede ejercer, o usted no puede entrar a la carrera, va a permanecer todo el tiempo ganando el mínimo posible. Esto significa que las universidades tienen que hacerse cargo y el Estado a su vez tiene que hacerse responsable de que las universidades hagan lo que tienen que hacer. Debilidades, sí. Que el ingreso todavía es poco exigente. Hablábamos de estos puntajes de ingreso o del ranking, que ya es un avance porque además nos ayuda a pensar que no es solamente obtener puntajes PSU. También alguien que le puede ir mal en la PSU, pero que es muy bueno en su curso, nos habla de que ese sería un muy buen potencial candidato para estudiar pedagogía. El aseguramiento de la calidad de la formación también es todavía débil, es lo que decíamos, lo que miramos adentro, de lo que está ocurriendo en las carreras. Y aquí me interesa que miremos esta frase de Hargrave. Nos dice que la excelencia pedagógica es una consecuencia de ingreso súper exigente a las carreras de pedagogía, elegir entre los mejores y además ofrecer una muy buena calidad en la formación. Y cuando tengo esas dos variables cubiertas, no tengo que andar haciendo pruebas después, porque estoy asegurada. Hacia allá deberíamos caminar. Por el momento no tenemos esa base asegurada, por lo tanto hay que buscar otra fórmula.
Y, por último, respecto al ingreso a la profesión, tenemos una herida grande todavía, que es la vigencia de este artículo, que permite ejercer la docencia a licenciados, personas que han estudiado 8 semestres. Y eso es una herida directa, porque nos dice, ¿sabes qué? Para ser profesor no se necesita ser profesor. Entonces yo creo que aquí hay un error no ponderado. Cuarto, inducción a la iniciación docente. Gran logro. Hoy día esta inducción es un derecho para todos los profesores principiantes. Antes de la ley no existía nada respecto a esta política. Y diversas investigaciones mostraban que, excepto en algunos colegios o de fundaciones o particulares pagados, no había ningún ejercicio de inducción para los nuevos profesores. Hoy día, el tenerlo como un derecho nos garantiza, tal como decía Jaime, no solo que menor deserción, sino que tiene que ver con un proceso acompañado, retroalimentado y reflexionado en que alguien con más experiencia nos ayuda a construirnos como profesor en la práctica. Y también es un gran logro que los establecimientos que tengan desempeños altos puedan generar sus propios planes de inducción. Esto va descentralizando y nos ayuda a respetar los contextos. La mentoría tiene que ser situada y esto lo respeta. Las debilidades, a mi juicio. Se exigen mentores calificados, que estén certificados. Hoy día son muy pocos y en los años que vienen, por supuesto que tampoco vamos a dar abasto. Entonces nos parece que en este minuto lo que importa es que tengamos a alguien que nos apoye, no tanto que tengamos a alguien certificado. Tenemos que caminar hacia allá, pero al principio no podemos correr el riesgo de que alguien se quede sin mentoría porque no tiene certificación. Entonces podría ser una exigencia más bien progresiva y asegurar el acompañamiento. Porque los propios estudiantes nos dicen, los propios egresados nos dicen en las investigaciones que eso es lo que marca la diferencia en su iniciación. El haber tenido a alguien al lado que lo acompañe, que lo apoye, que lo escuche y lo retroalimente, independientemente de la certificación. Punto 5. Que la carrera sea atractiva. En esta nueva ley hay un mejoramiento de remuneraciones iniciales, se asume el desarrollo profesional como un derecho de los profesores. Esto es nuevo, completamente nuevo, y esto se entiende como esta formación permanente. Antes de la ley no tenemos carrera, ¿verdad? Tenemos un estatuto y no tenemos una carrera pensada desde el desarrollo profesional. Eso es nuevo. Y las remuneraciones de los profesores están bajo la media de profesionales con la misma cantidad de años de estudio. Esa es la situación anterior. Ahora, con el nuevo sistema de progresión, entramos en la carrera, tenemos un sistema de reconocimiento al desarrollo profesional, no de certificación. Y eso es importante. Quisiera hacer hincapié en que se flexibilizó, en que la ley fue cambiando, la ley fue entendiendo que debíamos alejarnos de esta concepción más del management en el lenguaje y en la profundidad de lo que trata la ley. Dos pilares de esta progresión, ¿verdad? Mejoramiento inicial y progresivo de remuneraciones y formación continua como un derecho, pensando que así es como obtenemos este desarrollo profesional. Y aquí hay un logro importante. Esto tiene un foco en mantener a los buenos profesores en aula. Sabemos que históricamente los profesores lo único que quieren es arrancar, irse a alguna jefatura técnica, a coordinar algo, pero cuanto antes salir de la sala. Aquí el incentivo es, crezca usted, y porque crece, permanece dentro de la sala y hace mejor su labor, porque usted es mejor, entonces lo necesitamos en aula, no lo necesitamos en una oficina. Eso es importante. Debilidades sí, que también se olvidó la carrera vertical, de alguna manera, y aprovechar de profesionalizar algunas cosas que no están profesionalizadas. Una idea, por ejemplo, podría ser aprovechar esos tramos que no son obligatorios, los últimos dos, los superiores, para el desarrollo profesional del trabajo fuera del aula. Entonces, ¿cómo yo profesionalizo al jefe técnico? ¿Cómo profesionalizo a los supervisores del Ministerio de Educación? Esas cosas no existen y podrían haberse aprovechado. Ahora es cierto, asumo que eso podría querer incentivar a salir del aula y ahí iríamos en contra del espíritu de la ley. Pero son cosas a las que tenemos que darles vuelta. Estamos en el camino de la conversación ahora, conversación que no teníamos. Desde la misma perspectiva de la carrera atractiva, hay 3 puntos importantes. Uno que tiene que ver con la evaluación. Y aquí hay avances, claramente. Y hay avances muy importantes.
porque ya la evaluación no es lo mismo que hemos entendido como evaluación docente. Hay elementos nuevos y que son poderosos. Está esta prueba, ¿verdad?, de conocimientos disciplinarios y pedagógicos en sus niveles, en sus especialidades, pero aquí la gran novedad, a mi juicio, tiene que ver con los contenidos del portafolio. Evidencias del desempeño contextualizado. No es algo genérico en el aire, tiene que ver con lo que yo hago en mi escuela, con lo que mi escuela necesita, con lo que mis estudiantes necesitan. Aquí se miran no solo las funciones docentes, la idea es mirar también lo que el profesor hace fuera del aula. Monitorías, coordinaciones, trabajo con apoderados, etcétera. Trabajo colaborativo con sus pares, etcétera. Y además, también se incluye el perfeccionamiento pertinente. Esto es importante, porque hasta el día de hoy, en el fondo, el perfeccionamiento que hago se me paga. No importa si eso no tiene ninguna vinculación con lo que está pasando en mi escuela y con las necesidades que yo tengo como profesor. Claramente esto supera una simple prueba de lápiz y papel. Se va complejizando. Eso es interesante. Pero sí habría que tener cuidado, porque aquí se hacen estos cambios, ¿para qué? Porque deberían desplazarse algunos focos que hemos visto hasta hoy día. Uno es la rendición de cuentas. El foco no debería ser ese. El foco debería ser retroalimentar y mejorar, ¿verdad? De alguna manera recuperar la idea original, si ustedes se acuerdan, de la prueba inicia, que después se redujo solo a la prueba. Pero la prueba inicia original tenía que ver con acompañar para el uso de los resultados. En ese sentido creo que deberíamos andar. Y me parece tremendamente valioso que se incorpore a nuestro imaginario que el desarrollo profesional no es solo obtener certificados de perfeccionamientos que ofrecen las universidades. También me perfecciono haciendo en la práctica. Lo que yo hago en la escuela me hace mejor profesor, me hace crecer. Y eso se va a reconocer en este portafolio. Eso es muy valioso. Debilidades, yo creo que las debilidades más que nada tienen que ver con falta de claridades porque no sabemos bien qué es lo que va a estar adentro de esto. Me parece que hay una inspiración tremendamente potente, pero nos falta claridad de ver qué es lo que va a haber ahí. Algo nos pasa con la cantidad de evaluaciones, cómo cohabita la evaluación formativa, la evaluación sumativa, lo que es para ascender en la carrera y lo que es para retroalimentarme en mi desempeño. Ahí hay algunas faltas de claridad. También me preocupa que se hacen exigencias de años de ejercicio para ir cambiando de tramo. Necesito haber trabajado 4 años para poder cambiar al primero. 4 más, es decir, 8 en total para el siguiente. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si alguien es capaz de demostrar que tiene capacidades para estar en un tramo superior antes de los 4 o antes de los 8 años? ¿Por qué tiene que esperar? Entonces me parece que ahí podría haber más flexibilidad. Y creo que claramente la ley tiene una ausencia de intención de desplazar la evaluación individual. No hemos logrado incorporar de lleno a la escuela. En el fondo pensar que no son profesores individuales los que enseñan, sino que es una escuela que avanza junta y que podríamos evaluar, comillas, o mirar a la escuela en su conjunto y no solo sumas de individualidades de profesores. Y transitar de incentivos individuales a incentivos colectivos a las escuelas. Desde Siempre Carrera Atractiva, Desarrollo Profesional, tenemos la formación continua como derecho, que ya les había dicho que me parece un verdadero avance, el que realmente todos los profesores van a poder desarrollarse permanentemente con un fortalecimiento importante del CPIP, donde está puesta la ficha, donde está puesto el foco acá, crecen sedes, crecen ofertas, el CPIP, etcétera. Y lo importante es que sea con foco en las necesidades reales de la escuela y las que yo tengo, a través de las evaluaciones que se van haciendo, donde estoy débil, ahí me perfecciono. Eso es lo que importa. No en cualquier cosa para obtener una remuneración por haber hecho un perfeccionamiento de cualquier naturaleza. Y también me parece importante que haya prioridades. Ciertamente hay profesores que son prioritarios para recibir el perfeccionamiento y esto está contemplado en la ley. Puntos 6 y 7 y cerramos. 6. Condiciones de trabajo. Incremento de las horas lectivas y no lectivas. Por supuesto que es un avance. ¿Con su qué? Pero un avance. Antes de la ley sabíamos, ¿verdad? 75-25, tamaño de la clase 45. Avanzamos, ciertamente, a 65-35, ¿verdad? Con esta posibilidad de llegar a 40 vía CEP en establecimientos vulnerables. Pero está claro que esto es sumamente insuficiente. Y hay un espíritu de la ley
que me parece muy apropiado, que tiene que ver con normar. ¿Para qué son estas horas? De asegurar. Jaime usa una palabra que me parece precisa, blindar esas horas para ciertos trabajos específicos. Pero mi pregunta es, si el aumento es tan poco, ¿qué impacto real puede tener que lo llevemos a cabo? O sea, me preocupa que esto sea letra muerta en el sentido de que no es significativo el incremento que se genera con esta alza. Debilidades. El que los incrementos queden después sujetos a indicadores económicos me parece altamente peligroso, cuestionable, complicado. Insuficiencia de estas horas, era lo que venía diciendo. Y los tremendos silencios, que se supone que vendrán en conversaciones posteriores, pero desde la perspectiva de la ley no se habla del tamaño de la clase, ¿ya? Sabemos que en los países OCDE a la que pertenecemos son un poco más de 20. En Chile es alrededor de 30 aproximadamente, pese a que puede ser hasta 45. Pero claramente estamos por sobre eso. Y hay otro silencio más importante que no ha sido tocado casi en ningún espacio, y es la cantidad total de estudiantes que atiende un profesor. Es muy distinto ser el profesor jefe del octavo A y tener solo el octavo A, tengo 40 niños a cargo, que tener que hacer clases, no sé, profesor de física, profesor de química, que le hace clase a 300, a 400 estudiantes y tiene que corregir 300 pruebas, 400 pruebas cada vez. Eso no se ha tocado en ningún lado. Y me parece absolutamente crítico y tiene que ver con esto del agobio. Y tampoco se ha tocado el tema del aseguramiento de la distribución equitativa de profesores. Todos los estudios nos dicen que hoy día los profesores con mejores calificaciones, los mejor preparados, van a parar a los establecimientos particulares pagados o los establecimientos, ¿verdad?, con mejores rendimientos, los establecimientos emblemáticos. Es decir, los estudiantes que tienen mayores necesidades son los que tienen a los profesores peor calificados. La ley no se hace cargo de esto. Y en último lugar, el retiro de los profesores, que debe ser acorde a la carrera planteada. La ley es muda frente al retiro. Antes de la ley no había ninguna normativa. Tenemos que ver es lo que ocurre con el sistema previsional de todos los trabajadores chilenos, el tremendo problema que tenemos todos. Pero no hay un trato especial, no hay una alusión especial. Sí es importante tener presente que este bono de incentivo al retiro, bueno, se ha extendido por 8 años más, pero sigue siendo una medida circunstancial y no tenemos ninguna claridad respecto a qué va a pasar con el retiro digno de todos los profesores chilenos. Muchas gracias por la paciencia.